y también esta clase ha sido subida al aula virtual. Vamos a compartir ahora el aula virtual, así ustedes la ven. Tengan paciencia, chicos, que está medio lento esto. Bueno, ¿están viendo mi aula virtual? Sí, profe. Bueno, tenemos, bueno, en el registro de asistencia, más adelante les paso la... ¿Dónde es acá? Creo que es acá está. Les voy a pasar la contraseña si se registran. Bien, y tenemos al final, acá donde está la carpeta de diapositivas de la unidad 5, están las diapositivas de la clase pasada, visibilidad y diagramas de clases, y la de ahora, que son paquetes, estratos, particiones, diagramas de estado y de actividad, que son los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora pasamos directamente a la clase. Esperen un poquito que no tengo clavado al Teams. Bueno, ¿están viendo mi PowerPoint? Ahora sí. Bien. Se anda bastante mal esto. Bueno, entonces, la clase pasada hemos visto todo lo que es diagramas de clase, visibilidad. Hoy vemos lo que es paquetes, estratos y particiones, diagramas de actividad y transición de estado, con lo cual se culmina la unidad 5. La clase que viene ya arrancamos la unidad 6, que es la última que tenemos relacionada con lo que es la parte de prueba, ¿no? Que bueno, eso ya es una unidad distinta. Bien, paquetes, estratos y particiones, esto lo estudiamos de Craig Larman, primera edición, capítulo 22. Fíjense en las ediciones posteriores, en la segunda y en la tercera, en dónde están, en qué capítulo están, pero no debe haber grandes diferencias al respecto. Acá vamos a repasar un poquitito lo que ya habíamos visto con Somerville sobre, cuando vimos de arquitectura, hablamos de la segunda unidad, arquitectura de sistemas, y Somerville hablaba de la arquitectura de capas, ustedes se acordarán, y yo siempre hice referencia, bueno, cuando veamos con Somerville en diagramas de clases, también Somerville, cuando vemos Craig Larman en la parte de diagramas de clase, habla de una arquitectura clásica de 3 capas, muy parecido a lo que decía Somerville, pero creo que Larman lo explica en forma más clara que Somerville. Y bueno, y aquí tenemos ya lo que ve Larman para cotejarlo y compararlo con Somerville, ¿no? ¿En qué consiste esta arquitectura de 3 capas? Bueno, una arquitectura común en los sistemas de información, dice Larman, que abarca una interfaz para el usuario y un almacenamiento persistente de datos. Él siempre le llama el almacenamiento persistente. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué quiere decir? Persistente es algo que persiste en el tiempo, algo que subsiste. Es decir, que yo apago el sistema o apago todo y ese almacenamiento persiste.
se conserva, sobrevive. No es que yo equipo y se borró, no es una memoria volátil, no es un almacenamiento volátil, es un almacenamiento persistente. Es decir, que en algún lugar queda registro de ese almacenamiento y se guarda durante el tiempo que necesitemos. No es volátil, no es que hay un corte de luz, se apaga el sistema y el sistema se olvidó de lo que estoy haciendo. No. Entonces, acá ya tenemos dos capas. La interfaz para el usuario es una capa que interactúa con el usuario, como lo vamos a ver enseguida. Y tenemos la última capa, que es el almacenamiento, que es donde resguardamos la información que se va a preservar durante un tiempo. ¿Sí? Y a esto es lo que el Harman le denomina arquitectura de tres capas. Tenemos entonces una interfaz para el usuario, un almacenamiento, y ustedes me dirán, ¿y el resto? ¿Y lo que hay en el medio? Bueno, lo que hay en el medio es la capa de lógica. Entonces ahí tenemos ya las tres capas. La que da hacia el usuario, la que da hacia el almacenamiento, y la que está en el medio, que es la que tenemos que diseñar nosotros, la lógica. Entonces esta arquitectura de tres capas se reseña de la siguiente manera, nos dice el Harman. Primero, la capa de presentación. ¿En qué consiste la capa de presentación? Es lo que está más cerca del usuario, la de más alto nivel. Decíamos que a medida que nos acercamos al usuario estamos subiendo de nivel, a medida que nos alejamos del usuario nos vamos a hacer fierro, nos estamos volviendo de bajo nivel porque nos estamos acercando al hard. Entonces, la capa de presentación es lo que el usuario ve, percibe del sistema, es lo que para él es el sistema, la cara del sistema. Y lo habíamos comparado en su momento cuando lo estudiamos a esto desde Somerville, que es lo mismo que las personas. Una persona, ¿con qué la asocia? Con la cara, el rostro, la apariencia, la forma de caminar, de moverse. Bueno, esa es la presentación, es como la persona se presenta. ¿Pero es esa la persona? No, eso es simplemente el envase con que la conocemos. Pero cuando uno dice, bueno, recordemos a tal o cual persona, uno se acuerda de la cara, se acuerda del físico, se acuerda de la presentación. Entonces, esa presentación, ese aspecto físico, es lo que el usuario conoce que para él es el sistema. ¿Pero el sistema es eso? No, el sistema es mucho más amplio, pero para el usuario es lo que ve. Entonces, eso, lo que ve el usuario, lo que es, cómo el usuario se le presenta. Lo que estudiamos ya en la unidad 3, ¿se acuerdan cuando vimos las interfaces de usuario? Bueno, toda esa es la capa de presentación. Ventanas, reportes, lo que el usuario se comunica con el sistema, que lo puede hacer en forma verbal, lo puede hacer en forma escrita, lo puede hacer ingresando algún tipo de código, algún tipo de un QR, por ejemplo, un dispositivo magnético, lo que fuere. En el medio, que es la capa más importante, la que más cuesta también, es la capa de lógica de las aplicaciones. ¿Qué es la lógica? Y la programación, es todo lo que hace el trabajo duro que necesitamos que efectúe el sistema. Comprende tareas y reglas que rigen el proceso. Un segundo. Perdón, alguien había dejado abierta la puerta, después iba a dar un portazo y nos iba a molestar más todavía. Bien, entonces decíamos que la capa de lógica de las aplicaciones son las tareas y reglas que rigen el proceso. Y después, por último, tenemos la capa de almacenamiento. ¿En qué consiste la capa de almacenamiento? Es el almacenamiento persistente, es el almacenamiento donde resguardamos los datos, que hemos hablado recién. Es el disco, los discos o los elementos donde se resguarda la información, ¿sí? Bueno, dicen que ya los discos van a tender a desaparecer, que ahora con las tarjetas se almacena mucho más rápido y todo lo demás, así que bueno, hay que ver qué sorprende la tecnología más adelante. Bueno, acá tenemos esta arquitectura clásica de tres capas del Harman, para que ustedes la vean bien. ¿Cuál es la presentación? Son las pantallas, es lo que el usuario ve del sistema, qué es lo que tiene que ingresar, los botones, ¿sí? O sea, cómo el usuario se comunica con el sistema y el sistema se comunica con el usuario. Esa es la capa de presentación. Es la capa de interfaces de usuario, como dijimos hace un instante, que ya la estudiamos en la unidad 3. O sea, que de esto ya mucho no vamos a hablar, no nos interesa, porque ya tenemos toda una unidad para que hemos hablado de la capa de presentación. Hemos hablado de colores, hemos hablado de los sonidos, hemos hablado de los mensajes de error. Bueno, todo eso hace a lo que es la capa de presentación.
¿sí? Es el caso de uso real, ¿sí? Que ustedes también han visto en la práctica. Bueno, en fin, todo esto ya ustedes ya lo conocen. Los prototipos, etc. La segunda capa es el jamón del sándwich, es decir, la lógica de las aplicaciones, lo que está en el medio, es la parte de programación dura. Por ejemplo, casos de uso, como ser registrar ventas, autorizar pagos, todo lo que es la parte de diagramas de clase, de colaboración, todos los artefactos de UML que hemos venido estudiando, todo eso está acá dentro de la lógica, ¿sí? Y por último, el almacenamiento, que es donde se resguarda todo, que es en este caso un disco, una base de datos, donde tengo todo almacenado. Vean ustedes lo que decía Somerville, si yo de acá quiero venir acá, tengo que pasar necesariamente por esta capa intermedia. No pueda, en teoría no debería meter mano directamente acá, sino que debería transitar por esta otra capa. Y bueno, esto es la vista clásica de arquitectura de 3 capas, para aquellos que hayan tenido alguna duda. Entonces, ¿qué nos decía Larman? Es muy fácil determinar esta capa, es muy sencilla. La presentación, que es lo que se ve con el usuario. El almacenamiento persistente, que es donde se resguarda la información. ¿Y qué más? Y lo que no es ni una cosa ni la otra está en el medio, el jamón del sándwich, es la capa lógica. Es el diseño, es la programación, es acá. Diseño no en cuanto a diseño de interfaces, sino diseño ya del sistema, de la lógica en sí, ¿no? De lo duro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué ventaja tiene la arquitectura clásica de 3 capas? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué estudiamos esto? Dice Larman, la ventaja de la arquitectura de 3 capas reside en que la misma aísla la lógica de aplicación, la capa de lógica, y la convierte en una capa intermedia bien definida, reservada únicamente para la lógica del software. Es decir, ¿qué me dice Larman? La ventaja de todo esto es esto, es decir, donde yo voy a trabajar, lo duro mío es esto. ¿Y por qué me sirve? Porque yo fileteo y me quedo únicamente con el jamón del sándwich. El pan de arriba, la presentación ya la hemos estudiado. Esto para un especialista que elabore lo que es vistas de usuario, lo que es la presentación, lo que son las interfaces de usuario, que también se llaman así. Y esto que está acá es el almacenamiento y me tengo que abstraer, tengo que sacar encima el almacenamiento, tengo que sacarme de encima lo que es la presentación, lo que es mostrarle la información al usuario, que el usuario se comunique con el sistema, y me aboco exclusivamente a la lógica, me aboco exclusivamente al desarrollo del sistema en sí. Y lo aíslo, lo saco de toda la contaminación que puede tener el usuario acá y que puede tener el hard, donde resguardo la información acá, y trabajo únicamente en esto y me aboco a esto. Entonces, de esa manera es que nos dice Larman que es una gran ventaja porque como en operación saco y extirpo lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo necesito? La lógica de las aplicaciones. La separo, la despellejo, la saco de la cáscara y la saco también de la base esta del hueso. Y trabajo con lo que hay en el medio, con el músculo. En la capa de presentación se realiza relativamente bajo procesamiento de la aplicación. Es decir, yo acá tengo muy poco procesamiento, tengo sobre todo comunicación con el usuario, mostrar información que viene de acá y mandarle acá información que envía el usuario. Pero no hay mucho procesamiento acá. ¿Dónde está el procesamiento duro, fuerte? Acá, en la capa segunda, en la capa de lógica. Entonces, en la capa de presentación tengo muy poco procesamiento. Las ventanas envían a la capa intermedia peticiones de trabajo. ¿Qué quiere decir? Todas las ventanas estas mandan para acá peticiones de trabajo. El cliente quiere saber, el actor quiere saber del CUP tal, qué información tiene el sistema. Entonces tiene que venir acá, lo procesa, obtiene la información de acá y se la vuelve a pasar acá. Entonces, requiere y le pide siempre al sistema lo que el usuario necesita y le muestra al usuario los resultados. Y está como pasamanos y como gran procesador, gran calculador. Mediante lógica se hacen los cálculos necesarios, accedo a la base de datos, saco la información que necesito, calculo lo que tengo que calcular y muestro el total, el ofrecido, el saldo, lo que necesito. La capa de lógica se comunica hacia arriba entonces con la capa de
presentación, dijimos. Y hacia abajo con el almacenamiento persistente, es decir, con el disco, con la base de datos, que está en el extremo opuesto del esquema. ¿Qué diferencia hay entre la arquitectura de 3 capas y cuál sería la arquitectura de 2 capas? Porque Larman nos dice, bueno, esto de la arquitectura de 3 capas vino después. Primero hubo una arquitectura de 2 capas y más adelante se evolucionó hacia una de 3 capas. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Bueno, ¿cómo sería esto? Sería como si esta división de aquí abajo no existe, como que el almacenamiento está integrado a la capa de lógica, como que subo esto una capa más arriba, todo lo que es lo que son las bases de datos, lo que es el disco. Entonces, ¿qué ventaja tengo? Bueno, no es que tenga ventaja, sino que directamente, ¿cuál es el problema? Todas las peticiones de acá del usuario se hacen directamente sobre la base de datos que esto está acá. No hay un filtro previo, no hay un control previo, no hay una seguridad previa, que es la capa del medio, que filtra los accesos indebidos. Por lo cual, si a esto yo lo pongo acá, puedo cometer el error de violar normas de seguridad, de no establecer los filtros previos para acceder a la base de datos y que cualquiera meta manos acá y haga un desastre. Entonces, nos dice Larman, que la diferencia entre la arquitectura clásica de 3 capas, que es la que él postula, con la de 2 capas, que es la que acabamos de ver, que consiste en eliminar el almacenamiento persistente y llevar a la base de datos hacia la lógica, confundir la lógica con las bases de datos también. Directamente todo se lee y se escribe sobre la base de datos. No hay un filtro en el medio. No hay una intermediación que sería la capa de lógica que tenemos en el esquema clásico. ¿Y cuál sería el problema de esta arquitectura de 2 capas? Bueno, primero, ¿cuál sería? Al tener mezclado esto con esto, hacer un cambio acá repercute sobre esto directamente, mientras que si las mantengo aisladas, cualquier cambio de acá, mientras mantenga íntegras las entradas y las salidas, las interfaces, esto puede mantenerse sin ningún tipo de problema. Cualquier cambio que yo haga acá puede afectar a la base de datos porque está todo mezclado. Ese sería un gran inconveniente que yo tengo con la arquitectura bicapa o dual que Larman nos enseña. Entonces, al estar entreverada la lógica con el almacenamiento persistente, no los puedo resguardar ni almacenar en componentes diferentes. Tengo que meter todo junto, con lo cual se me complica hasta dónde los voy a hacer operar. Tengo que tenerlas trabajando en forma conjunta y va todo en paquete, todo en combo, ¿sí? Eso dificulta reutilizar el soft. ¿Por qué? Porque si quiero reutilizar el soft, voy a tener que usarlo con la misma base de datos acá, mezclada con todo en el mismo combo, el mismo cambalache, como decía el tango. No, acá lo que hay que hacer es mantenerlo aislado para que yo esto lo pueda reutilizar cuando quiera y esto no me tengo que preocupar por la base de datos. Es difícil distribuir la lógica en un equipo diferente. Claro, acá ¿cuál es la ventaja que tengo? Esto, la presentación puede entrar en un equipo, la lógica puede entrar en otro y el almacenamiento en otro. Es decir, que yo acá puedo utilizar el procesamiento distribuido, donde cada capa la puedo hacer trabajar en un procesador distinto, en un equipo distinto, en un servidor distinto, el almacenamiento en un servidor de datos, por ejemplo, la lógica en un servidor de procesamiento y la presentación en un servidor, o puede ser en la pantalla de cada usuario, en el celular de cada usuario, en la PC o en la notebook de cada cliente. Entonces yo puedo tener dividido todo esto. Ahora, si tengo todo esto en el mismo combo, a donde lleve la lógica voy a tener que llevar la base de datos. Y quizás no sea lo más adecuado, porque no sea un servidor dedicado a datos, sino que sea un servidor de procesamiento y esté mezclando cosas. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Profesor, Sí. ¿me lo puede explicar de nuevo en la parte que dice que se combina lo de la base de datos con todo eso? Porque no me quedó muy claro lo último que estaba dando. Sí, cómo no. Empecemos.
Larman parte siempre de su esquema clásico. ¿Cuál es su esquema clásico? Siempre que ustedes trabajen bajo el esquema de la arquitectura como base, la arquitectura clásica de 3 capas. ¿En qué consiste la arquitectura clásica de 3 capas? En una presentación, que es la interfaz de usuario, en todo lo que es la parte de programación dura, todos los artefactos de UML que están acá, y por último, donde resguardo toda la información, la base de datos, en un disco, una unidad sellada, o en un pendrive, perdón, o en lo que fuere, acá. Eso sería de 3 capas: presentación, lógica y almacenamiento. Es lo que postula Larman. Antes de eso, ¿qué se hacía? Primero, la arquitectura de una sola capa. Estaba todo mezclado, todo en el mismo barro, como dice el tango. Estaba la presentación, la lógica, no había división. Esa es la arquitectura de una capa, unicapa, si le quiere llamar, donde no tengo divisiones, todo esto está junto. Después se evolucionó un poquitito en la arquitectura bicapa o dual, en la cual tenés presentación una cosa y todo lo demás otra cosa. Es decir, no existe esta división que tengo acá entre lógica y almacenamiento. El almacenamiento estaba dentro de la lógica. Es como que tengo la base de datos puesta acá y todos meten mano ahí, incluyendo la presentación. La presentación, como tienen ahí 2 capas, mete mano directamente acá, saca información de acá, mete información de acá, graba, porque no existe la capa de almacenamiento. La capa de almacenamiento está integrada con la lógica de las aplicaciones, está mezclada, mejor dicho. ¿Eso qué significa? Significa un gran problema. ¿Por qué? Porque todas las veces que yo necesito trabajar acá, y todos como diseñadores vamos a necesitar trabajar en esta capa de lógica que para nosotros es la más importante, cualquier modificación que hagamos acá puede llegar a afectar a la base de datos. ¿Por qué? Porque está todo mezclado acá. Entonces, cada vez que yo quiera reutilizar esto, voy a tener que llevar todo esto junto con la base de datos porque no la puedo trabajar aparte. Está todo mezclado acá, no la puedo separar, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, por eso Larman nos dice, por favor, cuando trabajen en la arquitectura 3 capas como base, repito, como base, y lo subrayo, y ya vamos a volver sobre esa expresión mía dentro de un instante, poniendo la presentación, que no hay inconvenientes, ustedes ya hemos estudiado en la unidad 3 esto, la capa de lógica, que es lo que estamos viendo ahora, con diagramas de colaboración, diagramas de clase y demás, y lo que es almacenamiento, lo que es el almacenamiento en el hard, lo considero aparte para que no me contamine ni me mezcle esto con cuestiones que hacen más al hard que a la lógica propiamente dicho. Esto está más cerca del equipo y esto está en el medio entre lo que es el equipo y lo que es el usuario. Entonces yo me tengo que concentrar acá y todos los cambios que quiera hacer acá impactan acá y no molestan ni acá ni aquí arriba. ¿Se entendió ahora la pregunta que vos me querías hacer? Sí, profesor, ahí se más claro? más claro ahora. Sí, bueno. Muchas gracias, ¿no? No, por nada, fantástico. Bueno, este es el problema entonces con la arquitectura bicapa. Pero Larman no se queda tranquilo, es un tipo muy molesto, entonces se pone a encontrarle la quinta pata al gato. Él dice, che, ¿y por qué me tengo que conformar con una arquitectura clásica tricapa? ¿Por qué no hago una arquitectura de 4 capas o de 5 capas o de n capas? ¿Por qué no trabajo con una arquitectura multicapas? Entonces, volvemos al ejemplo originario, esto que está acá. Él dice, pero si acá podemos trabajar con más capas y le vamos a encontrar más vueltas a esto. Y ustedes me dirán, ¿cómo hace Larman para partir esto? Muy sencillo, y usemos un poquitito el sentido común. El almacenamiento no se puede partir, o sea que acá yo no puedo filetear esto, meter un cuchillito y acá transformar esto en 4 capas cortándolo acá. La base de datos de arriba y la base de datos de abajo. No, esto es una unidad, por lo tanto acá yo no puedo filetear. La capa de presentación tampoco la puedo cortar diciendo que acá desde total para arriba va a ser una capa, desde ofrecido para abajo es otra. No, todo esto es una unidad que presenta el sistema hacia el usuario, hacia el cliente. Entonces la pregunta es, si no puedo filetear acá, ni puedo cortar acá, ¿a dónde meto el cuchillo? Muy bien, lo hago en la capa de lógica. Es decir,
que yo a la capa de lógica la puedo filetear y la puedo dividir en varias subcapas. Y ya esto, en vez de hacerse de 3 capas, se puede hacer 4 capas, 5 capas, multicapas, según cuán fino hago las fetas, por llamarle así, en la capa de lógica. ¿Se entendió hasta acá? Es decir, Larman dice, la capa de lógica es muy ancha. Yo acá tengo muchas cosas, muchos artefactos. Yo puedo aplicarle divisiones y voy generando más capas todavía donde las puedo trabajar mejor y más en detalle. Entonces, volvemos acá. Si dividimos las responsabilidades que tenemos en la arquitectura de 3 capas básicas, podemos acceder a arquitecturas multicapas. Es decir, que si yo divido esto en más capas, puedo tener multicapas. Eso es lo que nos está diciendo Larman. Nuevamente, acá no puedo dividir, acá arriba tampoco puedo. ¿Dónde tengo que dividir? En el medio. Dice, podemos, por ejemplo, y ahí vean lo que dice Larman, subdividir la capa de lógica de las aplicaciones en otras dos que no son tan densas, no son tan llenas de cosas como la capa de lógica, que es muy abrumadora, muy llena, muy saturada, por llamarle así, de componentes. Entonces yo puedo dividir la capa de lógica en dos cosas, en objetos del dominio y en servicios. ¿Qué son los objetos del dominio? Son aquellas clases que representan objetos del dominio, por ejemplo, una venta. O los casos de uso pueden ser objetos del dominio, por ejemplo. Un modelo conceptual puede ser un objeto del dominio. Un diagrama de clases, un diagrama de colaboración pueden ser objetos del dominio. ¿Sí? Todo lo que es software ya desarrollado por nosotros o artefactos de software me dan lugar o me originan objetos del dominio. Y la segunda capa, la capa que está más abajo, más cerca del almacenamiento persistente, es la capa que Larman denomina de servicios. ¿Qué es la capa de servicios? Es todo aquel soft que me permite interactuar con las bases de datos. Me permite la emisión de reportes, comunicaciones y protocolos de seguridad. Es decir, fíjense, y acá ya tenemos la arquitectura cuatricapa del Larman. La presentación es la misma ventana que hemos visto hace un rato. El almacenamiento, la misma base de datos que hemos visto hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que se divide? La capa de lógica. Acá le pasé el cuchillito y tengo dos capas. La capa de conceptos del dominio, que es toda la parte de programación nuestra, y todo lo que son protocolos y servicios que me permiten acceder a la base de datos, y por eso está abajo, porque están más cerca de la base de datos que del usuario. Es decir, todos los servicios o protocolos de seguridad, de acceso, de obtención de comunicación con bases de datos, por lo general, esto que está acá ya viene con el soft. No los tengo que desarrollar yo, salvo algunas normas de seguridad que quiera implementar, como para que no entre cualquiera, como para que se haga un filtrado, un resguardo, lo que sea. Pero bueno, entonces, tengo dos capas. Lo que es la parte de programación en sí, conceptos de dominio, y lo que es la parte de servicios, que esto por lo general ya vienen con el sistema, ya vienen con el soft. ¿Y que para qué me sirven? Para interactuar con la base de datos. Por eso están aquí abajo. Por eso, nos dice Larman, podemos prescindir de llamarle arquitectura 3 capas y hablar en cambio de una arquitectura multicapas. Ustedes se acordarán que yo recién decía arquitectura 3 capas como base. Dije como base y lo resalté 3 o 4 oportunidades. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad a Larman le gustan las arquitecturas 3 capas, pero él más apunta a la multicapa, él apunta a filetear más, a dividir más la capa, y a la capa de lógica le denomina arquitectura multicapas. Y eso está muy relacionado también con Somerville, porque ustedes se acordarán también que cuando vimos arquitectura de sistemas o diseño arquitectónico, Somerville postulaba una arquitectura de 4 capas y la penúltima capa es muy similar a la capa de servicios que acá muestra Larman. Entonces,
a esto que está acá es muy parecido a lo que Somerville enseñaba en diseño arquitectónico, con lo cual estamos reviendo cómo partes de la materia se van relacionando nuevamente. Y vemos dos autores que coinciden en un enfoque muy parecido en lo que es arquitectura. Bien, entonces, Larman postula que es mejor utilizar y hablar de una arquitectura multicapas, nos permite trabajar con capas menos densas y sacarles mejor provecho. Esta multicapa está implícita en la capa intermedia de lógica de aplicaciones. Es decir, Larman, bueno, esa multicapa es porque he dividido la capa de lógica, le pasé el cuchillito acá, la fileté a la mortadela, la corté en dos pedazos, en dos fetas más finitas, ¿sí? Porque era muy gruesa. Bien. Dice Larman, pero si aún necesitamos trabajar con mucho más especificidad, podemos seguir descomponiendo las capas que ya conocemos y agregamos nuevas capas. Es más, dice Larman, miren, escúchame, esto que está acá es muy denso, la mortadela esta es muy gruesa, ya le hemos pasado el cuchillo por acá, y también podemos cuchillarla por acá en el medio, los 6 servicios que están más cerca de aquí arriba y otros que están cerca de aquí abajo. Podemos aún subdividir y tener una arquitectura pentacapas, por ejemplo. Entonces, aún podemos seguir descomponiendo las capas ya existentes y agregando nuevas subcapas, nos dice. Por ejemplo, la capa de servicios, dice Larman, bien la podemos dividir en servicios de alto nivel, más cerca del usuario, y servicios de bajo nivel, más cerca del almacenamiento persistente. Por ejemplo, generación de reportes y servicios. La generación de reportes está más cerca del usuario porque son reportes que se van a entregar al usuario. Y servicios de entrada y salida, servicios de seguridad, por ejemplo, son servicios de bajo nivel. Y eso nos transformaría en una arquitectura de 5 capas. Entonces, Larman nos dice, una arquitectura lógica, y esto, pongan atención en esto porque va a ser pregunta de parcial, una arquitectura lógica de 3 capas o más se puede desplegar. Ahí introduce el término despliegue, que ustedes ya en la práctica lo deben haber visto seguramente. ¿Y qué quiere decir el despliegue? Bueno, Larman nos dice que quiere decir la implementación física. El despliegue es la implementación física. Entonces, esta arquitectura de 3 capas, ¿cómo se implementa físicamente? Pregunta de parcial, ¿qué se entiende por despliegue, por ejemplo? Y se puede implementar en varias configuraciones, como son las siguientes, por ejemplo. Esto no es algo exhaustivo, son algunas de las implementaciones que se pueden encontrar. La capa de lógica, la presentación y de aplicaciones las podemos colocar en la computadora del cliente, las podemos colocar en la computadora donde está el almacenamiento en un servidor propio. Es decir, yo al tener varias capas puedo optar dónde coloco cada capa, dónde la ubico físicamente, dónde la implemento. O pongo todas en la máquina del cliente, o las pongo en un servidor, voy dividiendo, ¿sí? En un almacenamiento, en la capa donde tengo el almacenamiento persistente, también puedo alojar algunas de estas otras capas. O bien, lo que más se estila y para lo cual vamos a utilizar todo el poder del despliegue y de este tipo de estructura. Por ejemplo, la presentación por lo general va en la computadora o en el equipo del cliente. Hoy diríamos también en el celular del cliente, que es una computadora, ¿verdad? Entonces, la presentación puede estar una app, las apps esas famosas que uno bajan. ¿Qué es la app? ¿Es toda la lógica? No, es únicamente la presentación, la capa de presentación, la capa de más arriba, que se le implementa en el celular de ustedes, en la notebook de ustedes, en la tablet de ustedes, o en la PC de ustedes eventualmente. La capa de lógica de aplicaciones, por ejemplo, podemos alojarla o alocarla en un servidor de aplicaciones, un servidor especializado en lógica, un servidor de procesamiento. Y por último, el almacenamiento persistente lo podemos colocar en un servidor de datos independiente. Es decir, yo de esta manera
puedo tener separadas las actividades y las capas con mucho mejor desempeño. Entonces esa es una manera de desplegar las capas y para eso me sirven, para tenerlas almacenadas en distintos lugares. Que sean servidores especializados. Primero, la presentación que la tenga cada usuario en su equipo. Eso le va a dar más facilidad de acceso, le va a dar, las presentaciones van a ser muy vistosas, ¿sí? Las lógicas de aplicaciones son un servidor de aplicaciones, un servidor de procesamiento, y por último el almacenamiento, un servidor de datos, donde pueda almacenar las bases de datos. Con respecto a las arquitecturas multicapas, Larman nos dice que con el uso de lenguajes y tecnologías que facilitan el proceso distribuido, como por ejemplo Java o tantos lenguajes que hoy hay que nos permiten trabajar de forma distribuida, el despliegue de subsistemas también se tenderá a hacer en forma distribuida. Hoy todo se hace por apps, ustedes han visto. La apps no hace el procesamiento se hace en servidores de aplicaciones especializados, que tienen mucha velocidad de procesamiento, de cómputo, de cálculo, y los datos se guardan en otro servidor distinto. Todas las apps famosas, modernas, con las que ustedes conocen, trabajan de esta manera. Entonces, Internet es una herramienta valiosísima para este tipo de utilización. ¿Qué motivos tenemos para utilizar la arquitectura multicapas? Pregunta de parcial también, por supuesto. Nos dice Larman, un motivo es aislar la capa de lógica de aplicaciones en componentes independientes que son susceptibles de reutilizar después en otros sistemas. Es decir, ¿qué nos está diciendo Larman? Gente, esto nos sirve porque lo aislamos, porque esto lo podemos reutilizar independientemente de esto y de esto, no está contaminado. Y siempre yo, desde el primer día de clase, les estoy diciendo, siempre que desarrollen o trabajen en algo, piensen que esto que están perdiendo el tiempo ahora les va a servir para ganar tiempo después, así que háganlo bien, con pautas de reutilización, para que el día de mañana lo utilicen como base para después modificar lo que haga falta y reutilizar en otras aplicaciones o en otros casos. Entonces, la arquitectura multicapa nos sirve sobre todo para reutilizar la lógica que queda aislada de lo que son la presentación y lo que es el almacenamiento persistente. También, la distribución de capas en varios nodos físicos de cómputo y varios procesos nos permite mejorar el desempeño, mejorar la coordinación y nos facilita compartir la información en sistemas cliente-servidor. Si tuviéramos todo junto, imagínense una aplicación como Mercado Libre, una aplicación como Amazon o cualquiera de las grandes que ustedes conocen, con la cantidad de accesos que tienen estas plataformas, imagínense si estuviera todo concentrado en el mismo equipo. Los colapsos, colisiones que podrían haber. Entonces no hay nada mejor que dividir esto, mandar el procesamiento para que sea efectuado en forma ágil y rápida, porque si se demora el procesamiento, el cliente se pierde porque no se va a quedar a esperar hasta que el sistema se restablezca. Entonces, no me puedo dar el lujo de que haya caídas en el sistema. Tengo que prever que eso esté atendido y después que los datos estén bien almacenados y que haya una capacidad de almacenamiento brutal. Bueno, eso lo puedo hacer con arquitecturas multicapas. Todo en la misma capa, eso sería impensable y sería suicida. ¿Qué más me permite también como ventaja la arquitectura multicapas? Asignar equipos de distintos diseñadores para construir cada capa. Totalmente, es decir, si yo fíjense, acá puedo asignar un equipo para que me construya esto, un equipo para cada uno de los conceptos de dominio que tengo dividido y para la de los servicios y un equipo para que me diseñe las bases de datos. Es decir, todos estos equipos pueden trabajar simultáneamente, sin empujarse. Y puedo tener efectividad y puedo tener buenos resultados con una buena coordinación. Por supuesto, lo fundamental en todo esto, que haya trabajo de equipos, es la coordinación, el liderazgo. Por ejemplo, podemos destinar un equipo para trabajar exclusivamente en la capa de presentación, otro equipo o grupo especializado para las actividades de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso ya lo explicamos. Bueno, hasta aquí
es todo lo que nos interesa que sepan de las arquitecturas del Harman, en lo que es la base, que es la arquitectura tricapas, las diferencias con las arquitecturas monocapas o bicapas, y cómo el Harman hace evolucionar esto hacia arquitecturas multicapas con sus correspondientes beneficios. Bien, pasamos entonces a desarrollar otro tema pedido también en la unidad, que es lo referido a paquetes. ¿Qué se entiende por paquetes? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se utilizan y demás? Entonces, ¿cómo mostramos la arquitectura con paquetes en UML? Esta es la pregunta que quiere responder Larman, para lo cual nos dice que UML tiene un mecanismo denominado paquetes que permiten describir grupos de elementos o subsistemas. Entonces, ¿qué es un paquete? Un paquete, refiere Larman, es un conjunto de cualquier tipo de elementos. Cada vez que yo agrupe elementos en un conjunto, es un paquete. Es decir, que paquete lo podemos tomar como sinónimo de conjunto. Ustedes han estudiado en primer año teoría de conjuntos, entonces todo conjunto está integrado, compuesto por elementos con algo en común. Cuando yo hablo, por ejemplo, el conjunto de alumnos de la UTN, bueno, estoy hablando todos aquellos seres humanos que tienen esa condición. ¿Cuál es esa condición? Que sean alumnos de la UTN. Y si son alumnos de la UTN, están dentro de este conjunto, dentro de este paquete. Ahora, viene un alumno de la UNT, o alumno de la UNSTA, o donde sea. Bueno, ese está fuera de este paquete, pertenecerá a otro paquete, pero no a este, porque no tiene algo que caracteriza a este paquete, a estos elementos que es separado. Entonces, paquete es un grupo de elementos o subsistemas o conjuntos, ¿sí? Que pueden ser clases. Yo puedo agrupar clases en un paquete, puedo agrupar casos de uso en un paquete, puedo agrupar diagramas de colaboración dentro de un mismo paquete, diagramas de colaboración con tal característica, por ejemplo, ¿sí? O bien puedo agrupar paquetes en paquetes, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, esos paquetes, para que ustedes lo entiendan bien, son conjuntos, grupos, agrupaciones de elementos, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Profesor, ¿cómo Sí. sería lo de poner diagramas en paquetes? Bueno, eso tenés que esperar un poquitito para que veamos cómo la estructura del paquete, y adentro del paquete yo puedo consignar diagramas de colaboración que me interesan, por ejemplo, ¿sí? Cualquier tipo de elementos de soft yo los puedo agrupar en paquetes. Se empaquetan y sirven para algunas cosas que ya vamos a ver enseguida. Pero tendría que ver ya la parte de gráfica, que la vamos a ver enseguida, por eso no me quiero anticipar. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto al concepto, nada más, ¿no? Es lo que estamos viendo acá, solamente el concepto, la idea. Ya vamos a ver cómo se implementa esto. Bien. La notación, la implementación de paquetes en UML, y ahí estamos entrando un poco a responder la pregunta tuya. Un paquete se muestra gráficamente como una carpeta con solapas. Los paquetes subordinados se muestran en el interior de los otros paquetes. Y el nombre de paquete se encuentra dentro de la solapa si el paquete describe sus elementos, y en caso contrario, si el paquete no describe sus elementos, el nombre se consigna en el centro de la carpeta. Y ustedes me dirán, ¿qué es todo esto? Es lo siguiente. Acá está. Fíjense, ¿qué es un paquete? ¿Cómo se lo grafica en UML? Como una carpeta. Fíjense, la carpeta es un rectángulo que tiene una solapita aquí arriba, y el nombre del paquete se coloca en la solapa. Pregunta, ¿siempre se coloca el nombre de la carpeta en la solapa? Respuesta, no. Fíjense, acá tenemos otro paquete que, a diferencia de este, el nombre lo tiene en la panza, es decir, adentro del rectángulo. Si ya el nombre lo coloqué en el rectángulo adentro, no hace falta que lo coloque en la solapa. Eso es lo que acabo de explicar. Lo que expliqué más fácilmente así es lo que Larman acaba de decir de esta manera. Es decir, fíjense, un paquete se muestra gráficamente como una carpeta con solapas. Carpeta, solapa, carpeta, solapa, carpeta, solapa. ¿Sí? Pucha.
Perdón. Segundo, los paquetes subordinados se incluyen en su interior. ¿Qué quiere decir eso? Estos paquetes que conforman este paquetón, los puedo colocar adentro. Acá adentro puedo colocar diagramas de colaboración. Tal diagrama de colaboración, tal diagrama de colaboración, cada uno en un paquetito, por ejemplo, hago más prolijo, y ahí ya te respondo la pregunta. ¿Sí? Acá puede ir un diagrama de colaboración, o pueden ir directamente los diagramas de colaboración sin necesidad de que sean empaquetados. Yo los pondría en paquete para que sea más prolijo. Pero bueno, sigamos. El nombre del paquete se encuentra dentro de la solapa si el paquete describe sus elementos. Es decir, el nombre del paquete se coloca aquí. ¿Sí? Si es que tengo ya lleno el interior, tengo con información el interior. Si no tengo ninguna información en el interior, el nombre del paquete va en el cuerpo, en el rectángulo, que es lo que dice acá. En caso contrario, si el paquete no describe sus elementos, el nombre del mismo se consigna en el centro de la carpeta. Entonces yo acá tengo todo lo que acabo de explicar acá. Es decir, tengo el nombre en principio va acá, salvo que esté vacío. Si está vacío, el nombre va adentro, no en la solapa. ¿Pregunta con respecto a esto? Bien. Profesor, ¿Para qué? Sí. usted dice que, bueno, una carpeta puede tener nombre en la solapa y en la otra cosa. ¿Cuándo sé cuándo le tengo que poner en solapa o en el medio de la carpeta? Te contesto la pregunta. ¿Por qué acá el nombre está en el medio de la carpeta? ¿Por qué acá el nombre está en la solapa? Muy sencillo. Cuando el nombre en principio, ¿cómo te lo voy a hacer como una regla práctica y fácil de acordar? El nombre siempre va dentro de la carpeta, salvo que la carpeta tenga algo adentro. Si la carpeta tiene algo adentro, el nombre se pasa a la solapa. Veamos el caso este. Acá tiene algo adentro la carpeta. Te estoy preguntando, contestame. ¿Ves algo vos adentro de la carpeta acá, en este caso? No. Entonces el nombre va en el cuerpo de la carpeta. Acá lo mismo, la carpeta está vacía, no se le ve nada, por lo tanto el nombre va en el centro. Ahora vamos aquí arriba. ¿Tiene algo la carpeta esta? Sí, tiene dos carpetas, por lo tanto el nombre ¿dónde va a ir? No lo voy a poner aquí abajo, lo pongo aquí arriba. ¿Se entiende ahora? Bien, bien, bien. Entonces, cuando la carpeta está vacía, el nombre va en el medio de la carpeta. Cuando la carpeta tiene algo, el nombre va a la solapa. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Bien. Gracias. Notación de paquetes en UML. Los paquetes permiten describir la arquitectura de un sistema utilizando la notación UML. Es decir, el paquete me permite describir la arquitectura. Esta clase está muy relacionada con el diseño arquitectónico, que es la segunda unidad que estudiamos nosotros, ¿sí? Yo de esta manera puedo describir una arquitectura de un sistema, puedo describir las capas, como hemos visto recién, la arquitectura tricapas, multicapas, la puedo describir mediante paquetes, como vamos a ver enseguida. En la figura siguiente vemos los agrupamientos lógicos en la arquitectura multicapa utilizando un diagrama de paquetes. A este diagrama de arquitectura con paquetes le llamamos diagrama de paquetes de arquitectura. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sigue? Fíjense, yo toda la capa de presentación la puedo empaquetar. La capa de lógica, puedo tener dos paquetes, la capa de lógica de dominio y la capa de lógica de servicio. Acuérdense que sería una arquitectura cuatricapa esta, o tetracapa, como la quieran llamar. Y por último, la capa de almacenamiento. Si quieren, lo puedo empaquetar también a la base esta dentro de un paquete, ¿sí? Entonces, puedo a cada una de las fetas, a cada una de las
los estratos, los puedo empaquetar también y considerar todos como conjunto de elementos con las mismas cualidades o características. Fíjense, y puedo hacerlo más detallado todavía. Acá tengo la capa de presentación, que ya la estudié, no me voy a meter en esto. Después tengo la capa de lógica del dominio, y acá puede haber un montón de cosas, un montón de carpetas adentro, ¿sí? Seguramente las hay. Y después tengo la capa de servicios de alto nivel, que se relacionan más con el usuario, ¿sí? Y tengo la capa de servicios de bajo nivel, que está acá, que se relaciona más con la base de datos. Y fíjense que dentro de cada... Acá puedo tener un paquetón grande, ¿no? Que abarca todos estos. Y puedo a cada paquete desglosarlo también dentro de la misma capa, ¿sí? Esto me sirve mucho porque yo puedo comunicarme, fíjense cómo Larman enlaza distintas capas del dominio en función de necesidades comunes. Es decir, que la presentación, por ejemplo, se conecte con esta capa, por ejemplo, que esta capa de información acá, que este paquete envía algún tipo de información a esta capa. Es decir, yo puedo tomar a este paquete y atribuirle características o comportamientos comunes a todos los elementos que lo integran. Entonces, me sirve para agruparlos porque en vez de hacerle a todos siempre el mismo comportamiento, se lo hago todo el paquete. Entonces, esta figura contiene una descomposición más detallada de algunos paquetes comunes en la arquitectura de un sistema de información y las dependencias que puede haber entre ellos. Bien. Son paquetes de servicios de alto nivel, reportes, interfaces de base de datos, mecanismos de seguridad, pautas para comunicación entre procesos, todo esto que está acá. Servicios de alto nivel orientado a objetos, estos son los de bajo nivel. Todos estos están en tecnología orientada a objetos, desarrollados por el diseñador. Acá donde tenemos que trabajar nosotros los servicios de alto nivel, muy probablemente, no muchos de ellos vienen ya provistos por el soft. Entonces, esos que no vienen por el soft, los tenemos que diseñar nosotros. Ahora, los servicios de bajo nivel, que estamos hablando que son estos de acá, ofrecen prestaciones básicas, manipulación de ventanas, de archivos, se pueden adquirir de algún proveedor o obtenerse de las bibliotecas del lenguaje que se utilicen. Esto es lo que yo les decía hace un instante. Estas se pueden obtener de librerías, de bibliotecas, vienen por lo general con el soft, ¿sí? Sirven para comunicar el soft con el almacenamiento persistente, permiten crear ventanas, definir coordinadores de aplicaciones, acceder a bases de datos, por ejemplo, y archivos, comunicaciones entre procesos. Todo esto hace mucho más a lo que sería el lenguaje en el cual estoy desarrollando. Por lo tanto, estos servicios de bajo nivel, ni hace falta que yo los desarrolle, porque por lo general vienen todos ya con el soft. No hace falta que pierda tiempo armando cómo manipular ventanas, cómo acceder a la base de datos. Eso lo hace ya el sistema, el soft que estoy utilizando, el lenguaje que estoy empleando. Identificación de los paquetes. Entonces, acá volvemos a insistir un poquitito en para qué sirven los paquetes, qué utilidad tienen, cómo los tengo que usar. Entonces, nos sugiere Larman agrupar los elementos en un determinado paquete aplicando la siguiente directriz. No es cuestión de tontas y locas, de colocar elementos así al voleo, sino que tengo que generar paquetes cuando convenga usar los paquetes, cuando se den estas condiciones. Siempre que yo necesito ofrecer en ese paquete un servicio común o una familia de servicios relacionados con un nivel relativamente alto de acoplamiento y de colaboración. Es decir, cada vez que yo los elementos que están en ese paquete necesito tratarlos de la misma manera, por llamarlo así, los agrupo en un paquete. ¿Por qué? Porque si no tengo que ofrecerle el mismo tratamiento individualmente a cada uno y pierdo mucho tiempo. Entonces directamente los agrupo y a todos esos paquetes les aplico el mismo comportamiento.
O la misma tarea que tenga que encomendarles, por ejemplo. ¿Qué más me sugiere el Arman hacer? Logre paquetes cohesivos con responsabilidades estrechamente relacionadas. Es decir, que tengan responsabilidades entre ellos muy relacionadas. En cambio, habrá nivel de acoplamiento y de colaboración entre los elementos separados que integran cada paquete. Es decir, dentro de este paquete, todos los elementos van a tener el mismo tratamiento, ¿sí? Ahora, dentro de este paquete, los elementos de este paquete y los de este paquete tienen dos tratamientos distintos. Por eso, es decir, todos los que están acá van a tener el mismo tratamiento dentro del paquete dominio. Ahora bien, el paquete elementos básicos, los elementos de acá, no van a tener el tratamiento de ventas, ni van a tener el tratamiento de productos. Por eso decimos que entre los distintos paquetes dentro de la misma capa, por supuesto, ¿sí?, hay un nivel relativamente bajo de acoplamiento y de colaboración. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada en común con esto. Sí tienen todos estos algo en común dentro de lo que es el dominio. Y entonces nos dice el Arman también, de esta manera es como conformamos estratos y particiones. ¿Qué son los estratos? Las capas. Él ahora les denomina a las capas donde hay paquetes, les denomina estratos. ¿Y particiones cuáles son? Los distintos paquetes que integran un mismo estrato. Entonces, los estratos son verticales y las particiones son horizontales. Es decir, hay que ofrecer siempre dentro del mismo paquete, un servicio común o familia de servicios relacionados con un nivel relativamente alto de acoplamiento y de colaboración. Entonces, dentro de esto, todo lo que hay acá tiene un comportamiento cohesivo. Ahora, lo que hay acá y de lo que hay acá tienen un tratamiento diferente. Lo que yo voy a tratar con elementos básicos nada que ver con lo que voy a tratar con ventas. Porque si fuera lo mismo, todo esto estaría fusionado. No tendría sentido que estuvieran separados. Están separados porque son diferentes, y si son diferentes porque cada uno tiene un trato diferenciado. Entonces, el estrato de servicios los estratos representan entonces las capas verticales. Capas verticales, ¿sí?, son los estratos. Perdón. Sí, está bien. Entonces, la arquitectura multicapa está compuesta por estratos y particiones. Los estratos son las capas o subcapas, representan las capas verticales, las particiones representan la división horizontal en subsistemas relativamente paralelos de un estrato. Cada uno de estos es una partición. Cada partición es un paquete, ¿sí?, un subsistema, si le quieren llamar, un conjunto, si le quieren llamar también, ¿sí?, relativamente paralelos en un estrato, por eso son capas horizontales, son divisiones horizontales. Por ejemplo, el estrato de servicios puede subdividirse en particiones de seguridad y de reportes. Entonces acá, servicios tengo partición de interfaces, comunicaciones, reportes, etcétera, etcétera, y más. Y el estrato de dominio se puede separar en particiones, elementos básicos, ventas, productos o lo que fuera. Bien, hasta acá es todo lo que nos interesa que sepan con respecto a paquetes, estratos y particiones. ¿Se entendió? ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto? ¿Para qué se utilizan? Se utilizan cuando les quiere dar un tratamiento igual a los elementos de ese conjunto, de ese paquete. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a los diagramas de estado. Y después vemos diagramas de actividad y con eso concluimos la clase de hoy. Diagramas de estado. ¿Qué son los diagramas de estado? Primero tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos que conforman un diagrama de estado. En primer lugar, un evento. ¿Qué es un evento? Es un acontecimiento importante o digno de señalarse. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema telefónico, el levantar el tubo del teléfono o que antes, bueno, ahora están todos los teléfonos digitales, pero el levantar el tubo y poner sería el botón verde, ¿no? Y eso sería un evento, es decir,
alterar el sistema de alguna manera, levantar el tubo. Estado es la condición de un objeto en un momento determinado. Dicho de otra manera, es el lapso que transcurre entre dos eventos. Ocurre un acontecimiento importante, el sistema queda en un determinado estado o condición hasta que vuelva a ocurrir otro evento importante. Por ejemplo, el teléfono se encuentra en estado ocioso mientras está colgado y nadie levanta el tubo. Entonces, colgué el teléfono, fue un evento. Ese colgar el teléfono hace que el teléfono pase al estado de ocioso o en espera, en esa condición, ¿hasta qué? Hasta que alguien levante el tubo de nuevo y ocurre otro evento. O sea que lo que hay en medio de dos eventos es un estado. ¿Qué es la transición? Es la relación entre dos estados. ¿Qué quiere decir? Indica que cuando sucede un evento, levanto el tubo, el objeto pasa de un estado anterior al siguiente estado. Por ejemplo, cuando ocurre el evento levantar tubo, el teléfono transiciona desde el estado ocioso o en espera hacia el estado activo, o escucho el tono, ¿sí? Para poder marcar. Yo no puedo marcar el teléfono si está colgado, lo tengo que sacar del estado de ocioso, tengo que tomar el teléfono y ponerle la teclita verde como para que me dé el tono, y recién ahí está en activo, ahí he transicionado del estado ocioso hacia el estado activo. ¿Se entendió hasta acá? Hola. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien. Un diagrama de estado en UML describe visualmente los estados y eventos más interesantes de un objeto, así como su comportamiento frente a un evento. Entonces, el diagrama de estado, que ustedes ya deben haber visto esto, no sé si en análisis o en alguna otra materia, son muy útiles para ver cómo cambian los estados de un sistema cada vez que ocurre un evento. Entonces, fíjense acá, este es un diagrama de estado. El estado inicial, cómo viene, con un puntito negro, ¿sí? El teléfono está ocioso, está colgado, hasta que, ¿qué hago yo? Mediante un evento, transiciono, descuelgo el auricular, entonces del estado ocioso pasa al estado activo, es decir, suena el tono. Cada estado, fíjense cómo lo represento, con un óvalo. El estado inicial se indica con una flecha y el punto negro, ¿sí? Y las transiciones o cambios de estado mediante una flecha. Entonces yo descuelgo el auricular y el teléfono, el sistema pasa del estado ocioso al estado activo. Los estados nuevamente son óvalos, ¿sí? Después, ¿qué hago? Cuelgo el teléfono y al colgar hago otra transición, es decir, mediante un evento que es colgar el auricular, transiciono desde el estado activo hacia el estado ocioso y el teléfono vuelve a estar ocioso. ¿Hasta qué? Hasta que vuelva a descolgar el auricular. Y así esto se repite en forma infinita, por supuesto. ¿Se entiende entonces lo que es un diagrama de estado? Cosas importantes. Tengo un estado inicial, los estados que se identifican con un óvalo, ¿sí? Los eventos que hacen transicionar al sistema desde un estado hacia el otro, que se individualizan con una línea y una flecha y el nombre arriba, y me indican el cambio de estado ante la ocurrencia de un evento. Las transiciones se muestran con flechas que llevan el nombre del evento respectivo. Los estados se colocan en óvalos, entonces las transiciones, fíjense, ahí tengo una transición, ¿sí? Flechas que llevan el nombre del evento. Los estados que van en un óvalo. Se suele incluir el estado inicial, en este caso el estado inicial, fíjense, es una flecha que viene de un punto negro. El diagrama de estado exhibe el ciclo de vida de un objeto, los eventos que le van ocurriendo, sus transiciones y los estados que median entre estos eventos. Y sí, esto es el ciclo de vida de un teléfono. El teléfono está colgado hasta que alguien levanta el tubo,
y después se lo vuelve a colgar y sigue estado. Esto es un poco el ciclo de vida del teléfono. Me muestra el estado inicial, me muestra los estados en los que transiciona, me muestra las transiciones, me muestra los eventos. Es decir, eso es la información que yo tengo de un diagrama de estado. No es necesario mostrar todos los eventos posibles. Este es un sistema muy sencillo, que es para que ustedes lo entiendan, pero hay sistemas mucho más complejos en la vida real, que a veces los quiero reflejar para entenderlos mejor y estudiarlos mejor en un diagrama de estado. Pero no es necesario que ponga toda la minucia, sino solamente, digamos, los estados, transiciones y eventos más relevantes, ¿no? Entonces, no es necesario mostrar todos los eventos posibles de forma exhaustiva, y a veces excluimos algunos eventos irrelevantes. Eventos irrelevantes que no nos sirvan para nada o tengan muy poca utilidad, los dejamos de lado porque si no hacen ruido y no suman. Podemos crear un diagrama de estado que describa el ciclo de vida de un objeto en niveles arbitrariamente simples o complejos según lo que necesitemos. Si tomamos un sistema de la vida real, un sistema de negocios, puede ser un sistema administrativo, puede ser un sistema de la física, de la química, de cómo se comportan los elementos ante un determinado estímulo, puede ser un proceso productivo, un proceso industrial, puede ser un proceso de la biología, un proceso viral, como estamos dando moda con los virus, cómo reacciona un virus en un determinado estado y si le agrego tal cosa y si lo hago transicionar de tal manera, me pueden servir bastante para describir y entender mejor las condiciones de cada sistema que necesito estudiar, ¿no? Por supuesto. Un diagrama de estado puede aplicarse a varios elementos de UML a saber. Yo puedo utilizar dentro de unas clases de software, puedo ver cómo funcionan esas clases en un diagrama de estado, ante distintos estímulos, ante distintas transiciones, ante distintos estados. Puedo también aplicar el diagrama de estado en tipos o conceptos, en un modelo conceptual, un modelo de dominio, en los casos de uso, y puedo aplicarlo también en todo el sistema. Un sistema complejo, ya vamos a ver bien cuál tipo de sistemas es ideal este tipo de diagramas para poder ser reflejado. Los diagramas de estado para los casos de uso se utilizan para describir la secuencia permitida de eventos externos de un sistema dentro de un caso de uso. Eso es fundamental. En sistemas complejos, uno puede llegar a confundirse. Por ejemplo, veamos algo muy sencillo, que es este sistema que tenemos acá, el diagrama de estado. Fíjense, está en estado ocioso. ¿Qué evento le puedo aplicar? Si está ocioso, yo lo único que puedo hacer con este sistema es descolgar el auricular. ¿Puedo colgarlo? No, porque ya está colgado. Si ya está colgado, ya está ocioso, por lo tanto, no puedo colgar lo colgado. No puedo matar lo matado. ¿Sí? No puedo hacer vivir lo que ya vive. Entonces, yo de acá sé que el único evento que puede afectarlo a este sistema que está en estado ocioso es descolgándolo. Descolgándolo ya está en modo activo, está en el estado activo. Estando en estado activo, ¿yo lo puedo descolgar? No, porque ya está descolgado. ¿Qué es el único evento que le puedo aplicar a este estado? El colgar el auricular. ¿Estamos? Entonces yo de acá puedo determinar cuáles son las operaciones, cuáles son los eventos permitidos en cada sistema y evitar que haya incongruencias, evitar matarlo al muerto, evitar que hacerlo vivir al vivo. Es decir, si está descolgado, lo puedo colgar. Y si está colgado, lo puedo descolgar. No hay otra alternativa. Entonces, los diagramas de estado, ¿para qué sirven? Para describir la secuencia permitida de eventos externos del sistema dentro de un caso de uso. Un diagrama de estado que describe los eventos globales del sistema y su secuencia en un caso de uso es un diagrama de estado para los casos de uso. Es decir, cada vez que utilice un diagrama de estado para describir un caso de uso, le denominaré diagrama de estado para los casos de uso. Ahora, ¿siempre se utilizan los diagramas de estado? No. ¿Siempre es conveniente utilizarlos? No. ¿Para cuándo sirven? Simplemente cuando es un sistema complejo
y donde ante un determinado estado depende cómo va a reaccionar, depende cómo va a reaccionar el sistema según el estado en el que se encuentra. Para entender ese funcionamiento del sistema voy a utilizar estos diagramas de estado. El siguiente diagrama es una versión simplificada de eventos del sistema para el caso de uso comprar productos dentro de una aplicación del punto de venta que venimos dando como ejemplo en varias oportunidades. Aquí vamos a ver entonces cómo utilizamos un diagrama de estado de un caso de uso, ¿sí?, en un sistema administrativo, que es donde la mayoría de nosotros va a terminar recalando. Fíjense, este es el estado inicial en espera de la venta. Es decir, está el cajero o el sistema de caja ociosa, esperando que venga un cliente. Imagínense en un súper, en un drugstore, en una farmacia, en lo que sea, está el cajero ahí esperando que venga. ¿Qué está haciendo? Ocioso, esperando la venta. Ocioso en el sentido que sin actividad de caja. ¿Está ocioso hasta qué? Hasta que viene un primer evento, un estímulo. ¿Cuál es el evento del sistema externo? Aparece un cliente con un producto que va a comprar, entonces ahí el sistema, ante el estímulo de introducir producto ante este evento, transiciona de en espera de la venta al estado introducción de producto, es decir, a la carga de productos que va a ir cargando. Entonces acá, ¿qué va a ir haciendo? Fíjense, acá tengo una flecha recursiva, es decir, esto se va a ir repitiendo, va a seguir introduciendo productos hasta que ya termine la venta. Cuando ya no tenga más que comprar ese usuario, ese cliente, se termina la venta y el sistema queda en la espera del pago. ¿Hasta qué? Hasta que se efectúa el pago, y cuando se efectúa el pago ya se va el cliente y vuelve la caja a estar en espera de venta, que venga el próximo cliente. Entonces tengo tres estados. Tengo un estado inicial, que es el estado de ocioso, de en espera de la venta. Tengo 4 eventos: introducir producto, que también lo tengo acá, tanto desde afuera como un recursivo, terminar venta y efectuar pago, ¿sí? Y tengo 1, 2, 3, 4, 3 transiciones. 4 transiciones. 1, 2, 3 y 4 transiciones. 3 estados. El número de eventos de un sistema y su orden correcto en el caso de uso comprar productos parecen obvios. Por eso a veces es innecesario utilizar un diagrama de estados para señalar la secuencia adecuada. ¿Qué quiere decir Larman? Bueno, chicos, yo acá les he puesto un ejemplo de algo que todos conocemos, que es muy fácil que ustedes lo entiendan. Y bueno, al principio quizás cuesta un poquito entenderlo, pero ya después que uno le agarra la vuelta y dice, pero esto es una estupidez, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué sentido tiene este diagrama de estado dentro del caso de uso? Y Larman les contesta, en la mayoría de los sistemas administrativos no tiene sentido elaborar diagramas de estado. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer el diagrama de caso de uso, es más fácil trabajar con el diagrama de secuencia, con las herramientas que ya conocemos, antes que meter esta otra herramienta, porque el sistema se entiende fácilmente. No hace falta para entenderlo utilizar esto, que quizás lo complica más que lo soluciona. Entonces, ¿para qué me sirve esto? No me sirve sobre todo para problemas administrativos donde es más fácil entenderlos con las herramientas que ya conocemos. Pero sí me sirve para entender otro tipo de sistemas en los cuales quizá me toque trabajar el día de mañana que no sean sistemas administrativos. Entonces, fíjense, dice, para un caso complejo con multitud de eventos del sistema, por ejemplo, un caso de la vida real, o estoy trabajando en un banco de bacterias, en un banco de hongos, que pueden tener un montón de influencias externas. Bueno, si las quiero simular de alguna manera, quiero modelar de alguna manera, bueno, tengo que utilizar este tipo para entender cómo reacciona el cultivo ante determinado estímulo y en qué estado se encuentra y a qué estado pasa, ¿sí? Entonces ahí sí conviene recurrir a un diagrama de estado para describir mejor el orden permitido de los eventos externos. Sirve el diagrama de estado para no matar al muerto. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Bien. Durante las fases de diseño e implementación,
hay que preparar e implementar un diseño que garantice que no ocurran eventos fuera de la secuencia para evitar errores. Ahí está el tema, que no maten al muerto. Es decir, que el sistema permita que ocurran eventos en el estado en el que tengan que ocurrir y evitar errores obvios o errores estúpidos que me pueden generar colapso del sistema por no haber contemplado esta secuencia lógica. Así, por ejemplo, no hay que permitir que caja reciba un pago si es que no ha terminado la venta. Si estoy cargando todavía nuevos productos de compra, no le puedo cobrar al cliente hasta que no termine. Este recaudo debe tenerse en cuenta al programar, porque si el sistema me llega a permitir que le cobre antes de que termine la venta, estoy cometiendo un error. Con un conjunto de diagramas de estado para los casos de uso, el diseñador podrá desarrollar metódicamente garantizando el orden correcto de los eventos del sistema. Es decir, esto me permite garantizar que no ocurran eventos fuera de la secuencia y evita errores. Es para lo único que me sirven los diagramas de estado. ¿Sí? Son una herramienta más lógica que informática, para entender mejor la mecánica de un sistema nuevo que quizás no conocía. Bien. Vamos a ver ahora los diagramas de estado del sistema global. Hasta acá hemos visto diagramas de estado para casos de uso. ¿En qué consisten los diagramas de estado del sistema global? Son un tipo de diagramas de estado, muestran las transiciones de los eventos del sistema a lo largo de todos los casos de uso. Es decir, junto todos los diagramas de estado de casos de uso y voy viendo cómo transicionan los eventos y ya tengo mi diagrama de estado del sistema. Es la unión de todos los diagramas de estado y es útil mientras el número total de eventos sistémicos sea lo suficientemente pequeño y manejable. Es decir, no todo sistema conviene que se le elabore un diagrama de estado del sistema global. Porque los sistemas industriales mastodónticos, imagínense lo que va a ser juntar todos los diagramas de estado de todos los casos de uso. Una locura. Quizás convenga por caso de uso tener su diagrama de estado. Ahora, si realmente me interesa saber cómo va transicionando el sistema global, tiene que ser un sistema chico y manejable y lo suficientemente complejo como para que se justifique elaborar este diagrama de estado. Si no, no tiene mucho sentido. Tiene que ser entonces el sistema, el número total de eventos sistémicos pequeño y manejable. Veamos este diagrama de estado de casos de uso para el punto de venta. Tenemos el estado inicial, está en espera de la venta, muy parecido con el de recién, nada más que lo hemos complementado un poquito. Se introduce un producto y se siguen introduciendo los productos nuevos que va comprando, después se termina la venta, el sistema queda en la espera de pago hasta que, ¿qué puede ocurrir? Que se opte por pagar en efectivo y queda a la espera de la venta. Que pague con cheque o que pague con tarjeta. Bueno, ahí entraremos al estado de autorización de pago. Habrá que autorizar el pago de cheque, habrá que ver si la cuenta existe, si él es el firmante del cheque, si tiene fondos y demás, para autorizar el pago o realizar un pago con tarjeta con un postnet hasta que venga la respuesta. Viniendo la respuesta, se termina esto, se paga o no se paga y volvemos a la espera de una nueva venta. Entonces, fíjense cómo yo puedo ir complejizando cada diagrama de estado de caso de uso según las necesidades, según los requerimientos y según el nivel de detalles que yo necesite. Además de los diagramas de estado para casos de uso o para el sistema global, podemos crear diagramas para cualquier tipo o clase. Si tenemos para tipos o para clases. Tipos independientes y dependientes del estado. Esto es muy importante porque nos muestra cuándo realmente es útil utilizar los diagramas de estado. ¿Qué son los tipos dependientes del estado? Acá, cuando Larman habla de tipos, ustedes imagínense objetos, ¿no? Tipos los tomamos como sinónimos de objetos. Entonces, cuando un objeto siempre reacciona igual ante un evento,
se llama objeto independiente del estado con respecto a ese evento. Es decir, los tipos independientes del estado reaccionan siempre igual, estén en el estado en el que estén. Eso quiere decir, los objetos reaccionan igual ante el mismo evento, siempre sin depender del estado en el que estén. Es decir, estén como estén, reaccionan siempre igual. Por eso son objetos independientes del estado. Por ejemplo, si un objeto recibe un mensaje y si su método de respuesta siempre hace lo mismo, el método no tiene lógica condicional, es un tipo independiente del estado. Por lo tanto, el objeto será independiente del estado para este mensaje. Ahora, la otra característica, clasificación es tipos dependientes del estado. Aquí es donde sí nos interesan los diagramas de estado. Objetos o tipos dependientes del estado, que son aquellos que reaccionan de manera distinta ante los eventos según el estado en el que se encuentran. Es decir, estos tipos, según el estado en el que se encuentren, ante el mismo evento van a reaccionar de distinta manera. Es decir, los otros, ante el mismo evento, estén en el estado en el que estén, reaccionaban igual. Acá no. Acá el tipo va a reaccionar según el estado en el que se encuentra, ante el mismo evento. Para este tipo de circunstancias sí conviene preparar diagramas de estado para tipos dependientes del estado con comportamiento complejo. ¿Por qué? Porque no tienen un comportamiento simple. Ante el mismo estímulo reaccionan distintos según en el momento en el que se encuentren, según el estado en el que estén. Estos tipos, estos objetos dependientes del estado, no son muy comunes en el mundo de los sistemas de información para empresas, en el mundo de la administración, dijimos, pero son más interesantes en el dominio de control de procesos, telecomunicaciones, la biología, la física, la química, ¿sí? Haciéndole el mismo estímulo a un elemento, un componente químico, según de cómo se encuentre, va a reaccionar. Ahora, por ejemplo, veamos el tema viral, ahora que estamos con moda con el tema de la pandemia. Un individuo que esté inmunizado, yo lo infecto con un virus y a ese individuo no le pasa nada, que ya está inmunizado. Si ese mismo individuo, sin inmunizar, en otro estado, lo afecto con el virus y lo termino enfermando a este individuo. Entonces, fíjense, el mismo evento, ¿qué es el mismo evento? El mismo estímulo que recibe. Inocularlo con un virus a una persona va a depender de cómo reaccione en función del estado en el que se encuentre. Si se encuentra en el estado de inmunizado, ya habrá alcanzado una inmunidad, o si se encuentra en un estado en el cual no la alcanzó todavía esa inmunidad. En una se contagia, en la otra no. Bueno, hasta acá el diagrama de estado. ¿Se entendió? Bastante bien, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver los diagramas de actividad. Y fíjense, el título dice diagramas de actividad para otros autores, dice Larman, ¿no? Porque ella nos está diciendo, bueno, hay otros que creen en esto, pero él ya nos está diciendo para otros. Como él no se hace cargo de eso, ni se incluye, ni se involucra, sino diría para todos, o no diría nada, ni los mencionaría a los otros autores, diría, bueno, yo creo que esto es así, coincidiría con los otros autores. Él habla, otros autores hablan de los diagramas de actividad. La pregunta obvia nuestra sería, bueno, ¿qué son los diagramas de actividad? Bien. Un diagrama de actividad es un caso especial de un diagrama de estados. Entonces, primer concepto que tenemos que tener en cuenta y manejar. El diagrama de actividad es un diagrama de estado. Lo que acabamos de ver son diagramas de estado, bueno, donde hay eventos, donde hay transiciones, donde hay estados, ¿sí? Donde hay estado inicial. Bueno, el diagrama de actividad es eso, un diagrama de estados, con algunas particularidades, pero básicamente es de la familia. ¿En qué consiste? Fíjense, está asociado a la implementación de un caso de uso, dice Larman. Su propósito es enfocarse en los flujos manejados por el procesamiento interno en contraposición a los eventos externos. Es decir, dice Larman,
Un diagrama de actividad tiene tres características. La primera característica es que es un diagrama de estado, como los que ya venimos estudiando. Segunda característica, se asocia a la implementación de un caso de uso, es decir, es un diagrama de estado que me refleja cómo trabaja un caso de uso, es la segunda característica. Y la tercera característica es de que se enfoca en los flujos de procesamiento interno. Es decir, que a diferencia de los eventos externos del usuario que veíamos hasta acá, que eran el origen de los diagramas de colaboración, acuérdense ustedes, acá estamos apuntando a los eventos internos, es decir, a los acontecimientos que hay adentro del caso de uso. Entonces, un diagrama de actividad es un diagrama de estado que me refleja cómo trabaja un caso de uso manejando eventos internos, básicamente, situaciones internas. Esas tres características constituyen un diagrama de actividad. Bien. Se pueden utilizar cuando todos o la mayoría de los eventos representan acciones generadas internamente. Vuelve a hacer énfasis Klarman en este concepto. Es decir, las personas están pensando en acciones internas dentro de un caso de uso. Ahora bien, ¿cuál es el problema acá? Y ahí ya empieza un poquitito Klarman a distinguirse y a diferenciarse de estos otros autores a quienes él cita, pero no identifica. Él dice, como los casos de uso se centran en la interacción entre el actor y el sistema, acuérdense, cuando ustedes elaboran un caso de uso, ponen, el caso de uso empieza cuando el actor hace tal cosa. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí el caso de uso nos muestra el diálogo entre el actor y el sistema. El actor pide tal cosa, el sistema le contesta de tal manera. El actor le pide tal otra cosa y el sistema le responde de otra manera. Bueno, eso es el caso de uso, ese diálogo entre el actor y el sistema. Pero fíjense entonces que el caso de uso está más bien mostrándome eventos externos del actor y ese diálogo de eventos y operaciones, eventos del actor, operaciones del sistema. No se basa tanto en el procesamiento interno como dicen los otros autores, ¿sí? Entonces, los otros autores dicen, bueno, yo con los casos de uso, está bien, veo el diálogo entre el actor y el sistema, pero lo que pasa dentro del sistema, ¿cómo hace el sistema con sus mensajes internos, con sus eventos internos para hacer funcionar el sistema? Y dicen los otros autores, bueno, lo que pasa dentro del sistema del caso de uso, ya lo saqué al actor porque no me interesan los eventos, lo voy a trabajar como eventos internos y los voy a trabajar como diagramas de actividad. ¿Se entiende cuál es el planteo entonces? Entonces, Klarman, ¿qué dice? Los diagramas de actividad me van a complementar los casos de uso. El caso de uso interactúa actor y sistema. Bueno, yo acá con los diagramas de actividad veo cómo hace el sistema internamente para solucionar lo que quiere el actor. Cómo manejo internamente los eventos del sistema. Entonces, un caso de uso, dice Klarman, va a estar acompañado por uno o más diagramas de actividad. Si es necesario, también dicen estos autores, se pueden construir diagramas de actividad jerárquicos, donde una actividad de un diagrama puede ser descompuesta en varias actividades menores en un diagrama de nivel inferior. Si es muy complejo, voy desmenuzándolo y haciendo diagramas más chicos, ¿no? Eso es un poco lo que plantea Klarman. Entonces, recapitulemos. En la visión de Klarman, los diagramas de actividad que señalan otros autores son diagramas de estado, ya sabemos eso, que muestran eventos internos recibidos de otros objetos en el marco de un caso de uso. ¿Sí? Ahora dice Klarman, a ver, paremos un poquito. Yo tengo los casos de uso, tengo eventos del actor, operaciones del sistema. ¿Dónde estudio las operaciones del sistema? A ver. ¿Qué me contestan ustedes? Che, he hecho una pregunta. ¿Dónde estudian las operaciones del sistema? En el diagrama de secuencia.
No, del diagrama de secuencia salen las operaciones, que se estudian en dos artefactos, uno en el análisis y otro en el diseño. El del análisis, ¿cuál es? Che, ¿ustedes aprobó el parcial 1? Los diagramas de colaboración, profe. Perfecto, eso es en el diseño. ¿Y dentro del análisis? Y sería... Los contratos. En los contratos. Entonces, fíjense lo que me está diciendo Larman en esto y despiértense un poquito. Me está diciendo, escucha, el trabajo entre el actor y el sistema, los eventos del actor y las operaciones del sistema, esta interrelación la estudio en casos de uso y en diagramas de secuencia. Si quiero meterme en las operaciones del sistema, tengo dos artefactos ya diseñados, pensados, probados para trabajar, que funcionan muy bien, que son contratos en el análisis, diagramas de colaboración o de interacción en el diseño. Entonces, me dice Larman, ¿qué necesidad tengo de ir a buscar estos diagramas de actividad que no me suman nada, que me van a complicar más la vida? Dice Larman, los diagramas de colaboración ya contienen los mensajes internos y voy viendo cómo los distintos objetos van pasándose los mensajes mediante los patrones. ¿Se acuerdan que hemos estudiado todo eso? Cómo reaccionan los objetos ante el estímulo de sus pares. Es decir, no tiene sentido los diagramas de actividad porque ya tengo diagramas de colaboración que me dan mucha mejor información y son más prácticos. Entonces dice, ¿para qué voy a utilizar diagramas de actividad para describir eventos internos que ya se describen mejor y adecuadamente en otro artefacto como son primero contratos y después diagramas de colaboración? Es decir, lo que dicen estos otros autores no tiene mucho gollete, les contesta Larman. Dice, confunden, me hacen perder tiempo y no son tan prácticos como los diagramas de colaboración. Entonces, él dice acá, medio que les tira una florcita a estos otros autores, les dice, los diagramas de actividad no sirven, no son útiles, no nos conviene usar. Sí nos conviene utilizar diagramas de estado si quiero entender mejor el funcionamiento de sistemas complejos. ¿Qué sistemas complejos? Aquellos que son dependientes, los tipos son dependientes del estado, como hemos visto recién, que según el estado en el que se encuentran van a reaccionar en forma diferente ante el mismo evento, ante el mismo estímulo. Bueno, a eso sí, pero para entenderlos, no para trabajar como diagramas de actividad manejando los eventos internos que ya se estudian bien en otros artefactos. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Hola? Sí, se entendió, profe. Bueno, a ver si se despiertan, che. El diseño orientado a objetos se basa en objetos que colaboran a través de mensajes para llevar a cabo tareas. Este enfoque se explicita en los diagramas de colaboración, que hemos estudiado en la unidad anterior, que consiste en el intercambio de mensajes e interacción entre objetos. Por eso es incongruente mostrar lo mismo en un diagrama de estado para eventos internos, también denominado diagrama de actividad, ya que ambos artefactos muestran lo mismo. Estoy perdiendo tiempo, estoy duplicando el trabajo y mi tiempo es escaso y caro. Entonces no tengo que perder tiempo en tonteras. Estos diagramas de estado los uso únicamente para entender el funcionamiento de sistemas complejos. Punto. Diagramas de actividad no me sirven porque dicen lo mismo que el diagrama de colaboración y para eso ya tengo el diagrama de colaboración. ¿Para qué voy a perder el tiempo con esto otro? Por eso Larman no los recomienda para evitar confusiones. En cambio, los diagramas de estado para eventos externos son herramientas breves y muy útiles. Prefiere diagramas de estado para describir eventos externos y temporales, así como su reacción frente a los mismos. Y sobre todo, repito, sobre todo, para aquellos tipos dependientes del estado, que fue lo que vimos recién, que dependen del estado en el que se encuentra para ver cómo van a reaccionar. No utilice estos diagramas de actividad o diagramas de estado para diseñar el comportamiento de objetos dentro de un caso de uso para estudiar los eventos internos, porque para eso ya tienen los diagramas de colaboración, que son mejores, más prácticos, más fáciles de hacer y nos sirven más. ¿Dudas o preguntas acá? ¿Dudas o preguntas?
Bueno, les paso la contraseña para que se registren en la asistencia. ¿La están viendo? Sí, profe. Bueno, regístrense. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Miguel, ¿vos andás por ahí por casualidad? Sí, Juan Pablo, ¿cómo andás? Buenas Bien, ¿cómo tardes. estás vos? Gusto de saludarte. Ya acá andamos. Bien, ¿alguna cosa que les quieras decir a los chicos? Hasta esta medianoche tienen para presentar el trabajo práctico número 4 nada más. Bien, ¿con el TFI cómo la van llevando? Y ya han pasado, bueno, tengo que pasarle la próxima iteración después que le corrija el trabajo práctico mañana, así que Bien, vamos, perdón, el miércoles, así que arrancamos con la próxima iteración del TFI. perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda, alguna cosa que quieran decir, alguna pregunta? Ninguno, profe. ¿Cómo? No, ¿No? ninguno, profe, digo. Bueno, chicos, los dejo en libertad de acción. Vayan tranquilos y nos estamos viendo entonces el próximo lunes, ¿sí? Perfecto, profe. Muy bien. Chao, hasta luego. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego.